Dentro de este microclima denso y enmarañado, las especies pequeñas no solo se esconden, se integran mediante una rápida termorregulación y una aguda sensibilidad sísmica, convierten las raíces entrelazadas en una avanzada red de alerta temprana. Impulsadas por una intensa competencia por los recursos, las especies han desarrollado armas morfológicas especializadas, desde corazas reforzadas hasta apéndices cinéticos de alto impacto. Cada choque físico es una apuesta calculada de energía metabólica. El vencedor obtiene el mayor premio ecológico, acceso exclusivo a reservas calóricas y derechos reproductivos. En esta dura fortaleza costera, el conflicto es el crisol que empuja la evolución hacia adelante. Más allá de los implacables vientos salinos, el denso interior del matorral costero forma un escudo biológico casi impenetrable. Aquí, el dosel entrelazado crea un microclima estable que protege la vida de la abrasadora radiación ultravioleta. Sobrevivir aquí no siempre exige un choque físico. Es una lección magistral de conservación de energía. Los ritmos diarios de conducta están dictados por los cambios de temperatura. En lo profundo del matorral, una piara de jabalíes remueve intensamente el suelo. Sus hocicos altamente modificados actúan como poderosos arados biomecánicos, guiados por una corteza olfativa capaz de detectar reservas calóricas bajo tierra. Concentrados por completo en buscar alimento, no advierten que el calor de sus cuerpos acaba de revelar su ubicación exacta a un depredador oculto. El tigre confía en su camuflaje natural. Sus rayas verticales se mezclan a la perfección con las sombras de las hojas de palma, volviendo invisible a un depredador de 200 kilos. Los jabalíes poseen un olfato excepcional, a menudo superior al de los perros. Para contrarrestarlo, el tigre vigila constantemente el flujo del aire y avanza a contraviento, de modo que su olor se disperse en dirección opuesta. La pata de un tigre es una obra maestra de supresión acústica. Gruesas almohadillas de grasa absorben todo el peso de su cuerpo, mientras un sistema especializado de ligamentos mantiene las garras completamente retraídas, garantizando un silencio absoluto. Pero la naturaleza es impredecible. Un repentino microcambio en el viento costero altera el flujo del aire. Al instante, la firma química del tigre llega directamente a los sensibles hocicos de los jabalíes. Sus receptores olfativos procesan el olor del depredador en milisegundos. Una enorme descarga de adrenalina inunda sus cuerpos. Obligado a reaccionar, el tigre abandona el sigilo. Sus fibras musculares de contracción rápida se activan al mismo tiempo, liberando energía elástica acumulada para lanzar 200 kilos hacia adelante. La persecución cinética comienza. La emboscada estalla en una carrera de alta velocidad. Impulsado por enormes contracciones musculares, el depredador de 200 kilos alcanza los 60 kilómetros por hora en segundos. Pero es un reloj biológico en cuenta regresiva. Debe asegurar la presa antes de que el ácido láctico paralice sus patas. Pero un depredador supremo está hecho para atravesar el caos. La corteza visual del tigre filtra al instante las distracciones y se fija en un individuo ligeramente más lento. La sentencia está dictada. Toda su energía cinética se concentra ahora en una sola presa. La violenta transacción ha terminado. El resto de la piara sobrevive un día más, dejando atrás al más débil. Para el tigre, esta victoria teñida de sangre aporta una enorme carga de calorías, alimentando su dominio sobre el implacable matorral costero. Guiado por instintos profundos,
El depredador supremo busca el refugio del matorral denso. Reclama un escondite oculto, un espacio silencioso donde el olor persistente de la cacería pueda disolverse con seguridad en la brisa del atardecer. En el dosel completamente oscuro, una maravilla de la evolución ilumina la noche. Bajo este resplandor suave, el soberano del matorral vigila en silencio el bosque dormido. A lo largo de la costa oriental de África se extiende Tanzania, una tierra dominada por las vastas llanuras de la sabana, abrazadas por el sol. Bajo un calor implacable, la vida continúa con un ritmo sereno, creando una frágil ilusión de paz absoluta. Los antílopes ya están en marcha, deslizándose sin esfuerzo por las vastas llanuras. Su viaje es una imagen de serena elegancia. Con cuerpos esbeltos moldeados por la naturaleza, cada salto es ligero y rítmico, en perfecta armonía con el pulso de la tierra. No muy lejos, una inmensa procesión avanza suavemente por las llanuras. Los ñus siguen adelante, y el retumbar de sus pezuñas suena como el latido de la tierra, un ciclo eterno y apacible. Fluyendo con una gracia incesante, estas aguas salvajes abren una profunda grieta en la tierra, una línea del destino que no pueden evitar, porque bajo su flujo hipnótico, una prueba mortal aguarda en silencio. En pleno río, un depredador supremo ya está en posición. Un cocodrilo gigante. No persigue, calcula. Oculto bajo la superficie turbia, espera un único error fatal. Miles de ñus y antílopes se apiñan en las empinadas orillas fangosas, impulsados por un antiguo instinto migratorio, pero paralizados por la fuerza brutal y violenta de las corrientes embravecidas. El pánico se propaga entre la manada, pero el agua furiosa es solo una distracción. Bajo la superficie se ha formado una antigua alianza, una congregación de cocodrilos gigantes. De sangre fría y perfectamente adaptados, conservan hasta la última gota de energía. Camuflados contra el lecho del río, forman un campo de minas viviente. La emboscada definitiva está preparada. La tensión alcanza el límite. Basta con un solo pionero para romper la indecisión. De inmediato, el instinto ciego de la manada toma el control. Cientos se lanzan a las peligrosas corrientes, sin saber que saltan directamente hacia las fauces de la muerte. Es un frenesí caótico de pezuñas agitadas y gritos de pánico. Biológicamente, su pelo hueco les proporciona flotabilidad natural, una adaptación vital para cruzar los ríos. Pero la flotabilidad no ofrece defensa alguna contra lo que espera abajo. Los rápidos turbulentos ocultan el avance silencioso y mortal de los depredadores supremos. Para la manada, lo único que importa es la orilla opuesta, pero cada segundo luchando contra la corriente agota sus fuerzas. Cegados por el agua blanca que salpica y ensordecidos por el estruendo de la manada, sus agudos sentidos quedan completamente inutilizados. Nadan a ciegas, ofreciendo la cobertura perfecta para un ataque prehistórico. Luchan desesperadamente por sobrevivir, pero en este río implacable, su voluntad de vivir los conduce directamente hacia las fauces de la muerte. Y los cocodrilos gigantes no se apresuran, son maestros en conservar energía. No hay vuelta atrás, empujados por el enorme peso de la interminable manada que viene detrás. Miles caen al río como una cascada viviente de carne y hueso. El agua queda al instante saturada de cuerpos y pánico. Es un espectáculo de desesperación colectiva, y para los gigantes prehistóricos que aguardan, esto ya no es una cacería.
es un festín servido directamente en su territorio. Los cocodrilos gigantes dejan que el río haga el trabajo pesado. La trampa se ha cerrado en este brutal teatro de la naturaleza. No todos llegarán al otro lado. El pánico estalla. La ilusión de seguridad se rompe cuando el río revela su verdadera naturaleza. Bajo la superficie, el ataque es súbito y devastador. Los cocodrilos gigantes apuntan a las patas delgadas de sus presas. Es una táctica calculada para anular al instante su movilidad, arrastrándolas hacia las profundidades asfixiantes. El río se convierte en un caldero hirviente de depredadores y presas. Con mandíbulas capaces de ejercer toneladas de presión, los cocodrilos se aferran. Los antílopes luchan con todas sus fuerzas, pero en esta arena acuática, el poder evolutivo bruto favorece a los reptiles. Mientras algunos caen, la gran mayoría sigue avanzando. Con un último impulso, trepan por las orillas y escapan del río de la muerte. El ataque es implacable. Los cocodrilos gigantes ejecutan el infame giro de la muerte, una brutal demostración de perfección biomecánica. La voluntad de vivir puede desafiar todas las probabilidades. En el salvaje teatro de la sabana, sobrevivir hoy es la victoria definitiva. Para estos pocos afortunados, el cruce ha terminado. Han superado la prueba y burlado a la muerte, pero sobrevivir les ha cobrado un alto precio físico. La seguridad es un lujo temporal. Aquí, en tierra firme, la manada entra en una fase crucial de recuperación. Las familias se reúnen. Las madres acarician suavemente a sus crías con el hocico, confirmando que siguen vivas mediante el olfato y el tacto. No hay tiempo para mirar atrás. No hay tiempo para llorar a los caídos. En el ritmo implacable de la sabana, el dolor es un lastre que las presas no pueden permitirse cargar. Hay una profunda resiliencia en esta quietud. Para estos animales, sanar no es un proceso médico, sino un silencioso acto de resistencia. Descansan no para quedarse, sino para prepararse para los kilómetros que aún les esperan. Pronto, la energía caótica es sustituida por el sonido tranquilo y rítmico del pastoreo. Comer es mucho más que alimentarse. Es una forma de recuperar el equilibrio. Cada bocado de hierba ayuda a reconstruir las reservas de energía agotadas y restaura el ritmo sereno de la manada. El instinto les ordena seguir avanzando. Quedarse atrás de la manada significa atraer la atención mortal de los depredadores terrestres. Su extraordinaria resiliencia es la verdadera obra maestra de la evolución. Cuando desciende la hora dorada, el sol africano derrama una luz cálida y compasiva sobre este paisaje hostil.
Hoy, el río ha cobrado su precio, alimentando a los reptiles supremos que acechan abajo, pero la manada resiste. La gran migración continúa. Un ciclo eterno de sacrificio y supervivencia que avanza sin descanso hacia la luz que se desvanece. El Serengeti, un vasto crisol dorado que opera al límite mismo de la resistencia biológica. Cuando las temperaturas de la superficie superan los 50 grados Celsius, la humedad desaparece. La sabana entra en un estado de letargo fisiológico. En este cegador escenario de luz, la supervivencia ya no es solo una carrera contra el cazador, es un juego silencioso y magistral de economía térmica. La estación seca acecha al Serengeti. Una llanura interminable de hierba marchita se extiende hasta el horizonte. El sol de la mañana se eleva, revelando una tierra agrietada y sedienta. Las manadas deben alimentarse antes de que llegue el calor del día. La hierba está seca y quebradiza, apenas ofrece agua, pero el hambre las impulsa. La calma matinal es una ilusión. Comen, pero sus sentidos trabajan al máximo. Las orejas giran de forma independiente, escuchando la hierba seca. Sus grandes ojos exploran el horizonte. Aquí, un solo instante de distracción puede ser fatal. En esta llanura abrasada, no hay sombras donde esconderse. Una cazadora solitaria debe fundirse con la propia tierra árida. Una leopardo no ha comido en varios días. Aquí, la estación seca elimina todo margen de error. Sus costillas se marcan bajo el pelaje. Pero un depredador hambriento es un depredador concentrado. El hambre agudiza cada instinto. Avanza entre los arbustos cambiantes. Su pelaje moteado se disuelve entre la maleza seca. Un camuflaje perfecto. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben el sonido de su propio peso. Lee los rastros químicos dejados en el polvo. Busca. La depredadora observa un grupo denso de adultos sanos. Atacar a un conjunto tan compacto implica un enorme riesgo biomecánico. Una sola cos defensiva de un animal adulto posee suficiente fuerza contundente para fracturar una costilla de leopardo. En este entorno implacable, un hueso roto es una sentencia de muerte. El cerebro del felino calcula constantemente la probabilidad de lesión. Por eso, abandona este enfoque y avanza por el perímetro. Fija su atención en otro flanco de la manada que pasta. De pronto, el viento cambia. Las moléculas de olor son arrastradas hacia adelante, comprometiendo al instante la ventaja de sigilo de la depredadora. Además, los animales de este sector están muy alerta, lo que reduce las probabilidades de una caza exitosa. La energía térmica consumida en un sprint debe garantizar una recompensa calórica segura. Toda cacería obedece a una ecuación biológica implacable. El retorno energético de la inversión. La sabana está repleta de cientos de animales en movimiento. Para superar la confusión visual de la manada, la corteza visual de la depredadora debe filtrar datos caóticos. Escanea la masa e identifica una única anomalía en la periferia, una leve vacilación en la marcha, una pérdida momentánea de vigilancia. Al instante, el sistema nervioso autónomo toma el control. Su ritmo cardíaco desciende para estabilizar el núcleo corporal. La tensión muscular sostenida genera un enorme calor interno. Sin embargo, la frecuencia respiratoria debe mantenerse contenida. Un solo jadeo emitiría una advertencia acústica. La depredadora opera en el límite entre el sobrecalentamiento fisiológico y el sigilo absoluto. Sus pupilas se dilatan para maximizar la entrada visual.
Las fibras musculares se tensan, almacenando energía cinética. El bloqueo biológico del objetivo está completo. La distancia física debe reducirse. El esqueleto del leopardo está diseñado para el sigilo absoluto. Sus clavículas flotantes actúan como amortiguadores biológicos. Absorben el peso del cuerpo e impiden que cualquier vibración llegue al suelo. Cada paso se calcula para evitar el menor sonido. La depredadora entra lentamente en el radio crítico de emboscada. La depredadora se enfrenta a una defensa biológica formidable. La manada de cebras funciona como una red sensorial unificada. Sus ojos, situados lateralmente, proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Decenas de orejas exploran constantemente el entorno acústico. Para acercarse, el leopardo debe navegar por puntos ciegos que apenas existen. Un microcambio en las corrientes de aire transporta una molécula de olor ajena, o quizá detectan el silencio repentino y antinatural de los insectos locales. Las cebras no pueden ver la amenaza, pero sus sistemas nerviosos registran la anomalía ambiental. Las fibras musculares se contraen en anticipación. El leopardo se queda inmóvil al instante. Comienza el enfrentamiento psicológico. La red sensorial de la manada detecta una anomalía en el entorno. Las cebras se congelan al instante y entran en un estado de hipervigilancia. Huir a ciegas sin un vector direccional es estadísticamente letal. Podrían correr directamente hacia una emboscada. Sus sistemas nerviosos simpáticos están completamente activados, pero se mantienen firmes. La depredadora se ve obligada a permanecer absolutamente inmóvil. Comienza un pulso psicológico. El leopardo supera la distancia de inicio de huida. Al instante, los sistemas endocrinos de las cebras liberan enormes descargas de adrenalina. Sus ritmos cardíacos se disparan violentamente. La tensión biológica alcanza un umbral crítico. La depredadora debe atacar ahora mismo, antes de que los instintos de autopreservación de la manada anulen por completo su vacilación. La emboscada se activa. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se encienden y convierten la energía almacenada en una aceleración letal. La sabana estalla en un caos absoluto. Cuando las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste interfiere directamente con la corteza visual del felino, destruye la percepción de profundidad y hace extremadamente difícil aislar un solo objetivo. La depredadora se ve obligada a calcular su trayectoria de ataque a través de un laberinto móvil de patrones centelleantes. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se activan, convirtiendo el glucógeno almacenado en energía cinética explosiva. Acelera hasta alcanzar su máxima velocidad en cuestión de segundos. La cacería pasa al instante del sigilo absoluto al puro poder biomecánico. Mientras las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste altera directamente la corteza visual del felino. La distancia física desaparece. El leopardo despliega sus garras retráctiles, que actúan como garfios biológicos para anclarse a la masa del objetivo.
Apunta directamente a la tráquea, intentando asegurar una presa rápida por asfixia. Durante un fugaz microsegundo, el depredador supremo domina el intercambio cinético, pero la presa se niega a sucumbir. Una vocalización de auxilio de alta frecuencia atraviesa el aire. Esta señal acústica desencadena una respuesta agresiva y altruista en la manada. En lugar de dispersarse, las cebras giran, convierten su superioridad numérica en un arma e inician un comportamiento coordinado de acoso para rodear al atacante. La dinámica de poder se invierte violentamente. Los équidos poseen cuartos traseros enormemente densos, capaces de generar traumatismos contundentes que superan las 1000 libras por pulgada cuadrada. Una sola cos bien conectada puede fracturar fácilmente el cráneo de un felino. La ligera estructura ósea del leopardo, evolucionada estrictamente para la velocidad aerodinámica, queda profundamente superada en una confrontación física directa. La sabana impone un equilibrio brutal. No existen vencedores definitivos, solo supervivientes temporales en una carrera armamentista evolutiva sin fin. Hoy, la matriz defensiva de la manada ha neutralizado el ataque cinético del felino. Para el leopardo, la cuenta atrás fisiológica hacia la inanición se acelera. Para las cebras, el ciclo rítmico de las llanuras continúa. Los paisajes más impresionantes de la naturaleza suelen ocultar los escenarios más mortíferos. El valle del río Chulishman, una fortaleza de piedra esculpida por antiguos glaciares. Bajo estos imponentes acantilados, la vida encuentra su propio ritmo. El verano trae una explosión de energía al valle, pero la estación es breve, obligando a cada criatura a aprovecharla al máximo. En este vasto paisaje, el éxito pertenece a quienes saben adaptarse y prosperar. Una piara de jabalíes trabaja sin descanso. Para ellos, la tierra seca esconde un festín. Utilizando sus poderosos hocicos como arados vivientes, desentierran con facilidad raíces ricas en nutrientes ocultas bajo el suelo. En el mundo natural, la serenidad es frágil y la atmósfera puede cambiar en un solo latido. El agua es una fuente de vida, pero la orilla del río es una lotería mortal. Sumergido en las aguas poco profundas, un maestro del camuflaje espera en absoluto silencio. Más adelante, junto a la ribera, el valle revela su lado más apacible. Para una leona preñada, las tranquilas aguas poco profundas ofrecen un refugio seguro donde prepararse para la llegada de una nueva vida. Traer nuevas vidas a este implacable entorno salvaje supone una agotadora prueba física. Cada músculo se tensa mientras su cuerpo se prepara para dar a luz a la próxima generación de reyes del Altai. Un rugido primitivo rompe el silencio. Al respirar por primera vez, los recién nacidos encuentran consuelo inmediato en las ásperas y tranquilizadoras caricias de la lengua de su madre. Con el paso de las semanas en el valle, los cachorros dejan de ser recién nacidos frágiles y se convierten en aprendices fuertes y vigorosos. Mientras descansa en las frescas aguas poco profundas, la leona acicala suavemente a sus crías. Para la familia de tigres, jugar es sobrevivir. Cada salto perfecciona sus letales habilidades de emboscada. Una manada de ñus pasta tranquilamente en el valle abierto. Su defensa colectiva depende de cientos de ojos y oídos. Pero la alta hierba del verano les proporciona una falsa sensación de seguridad. Ignoran por completo al fantasma que los observa desde las sombras. Criar cachorros en crecimiento exige una cantidad asombrosa de energía. Para alimentar a su familia, la tigresa debe poner a prueba sus mortíferas habilidades. Comienza su avance calculado. Su pelaje rayado actúa como un camuflaje disruptivo que desdibuja la silueta de su cuerpo. Las suaves almohadillas especializadas de sus patas amortiguan cada pisada y le permiten desplazarse como un fantasma entre los arbustos secos. A medida que reduce la distancia,
baja drásticamente su centro de gravedad. Su visión binocular se fija en un único objetivo vulnerable que se ha alejado hacia el borde de la manada. Los ñus poseen redes sensoriales altamente evolucionadas. Un solo resoplido de alarma de un centinela desencadena una reacción en cadena instantánea. Un cambio repentino en el viento, una rama que se quiebra, la frágil paz se rompe al instante. El pánico se propaga como un incendio biológico. El instinto puro de supervivencia toma el control y lanza cientos de cuerpos a una estampida caótica, pero sincronizada. Miles de pezuñas golpean la tierra endurecida y levantan una enorme cortina de polvo. Se trata de un mecanismo defensivo destinado a confundir el seguimiento visual del depredador. Bajo la piel de la leona, poderosos músculos se comprimen como resortes tensados, almacenando una enorme energía cinética para el sprint final y explosivo. El margen de error es absolutamente nulo. En esta carrera cegadora, la velocidad es el único escudo de los ñus. El valle retumba con el estruendo de la supervivencia, mientras corren para escapar de la propia muerte. El valle estalla en un caos absoluto. Una frenética estampida de ñus atraviesa las llanuras. Al abandonar su escondite, la leona desata toda su aterradora velocidad. La defensa colectiva de la manada se desmorona y se convierte en una desesperada lucha individual por sobrevivir. Las pezuñas golpean con fuerza la tierra, intentando escapar de lo inevitable, pero uno de ellos no será lo bastante rápido. La distancia desaparece. Las garras letales se hunden profundamente en la gruesa piel. La leona se aferra con firmeza a la enorme presa. La lucha provoca una onda de conmoción en todo el valle de Chulishman. Los animales cercanos permanecen paralizados, testigos silenciosos de la dura e implacable realidad de la cadena alimentaria. El tiempo parece detenerse por completo en las montañas del Altai. En lo alto, las águilas carroñeras vuelan en círculos a la espera. Una mordida precisa y asfixiante en la tráquea pone fin rápidamente a la lucha. La cacería ha terminado. La energía del ñu caído alimentará ahora a una nueva generación, mientras la leona reclama la presa que tanto le ha costado conseguir. El brutal equilibrio de la naturaleza queda restablecido. Impulsada por su instinto maternal, la leona transporta rápidamente este alimento vital hasta la seguridad de su guarida. Para los cachorros en crecimiento, esta comida representa una valiosa inyección de vida. La carne fresca les proporciona las proteínas esenciales necesarias para desarrollar músculos fuertes y afianzar sus instintos depredadores. Aquí, en el valle de Chulishman, la trágica caída de una criatura preserva el legado de otra, perpetuando el despiadado y al mismo tiempo hermoso ciclo de la naturaleza. Mientras el sol finalmente desciende tras las escarpadas cumbres del Altai, el polvo caótico de la cacería se ha disipado y ha sido sustituido por un silencio profundo y pesado. El valle vuelve a respirar, pero en este implacable entorno salvaje, cada atardecer es tan solo una breve pausa dentro del eterno y hermoso ciclo de vida y muerte de la naturaleza. Cuando el invierno bloquea las montañas rocosas bajo 1 metro de nieve, la vida se silencia. Pero en este desierto congelado, una silueta de fuego desafía el frío. El zorro rojo. Su pelaje de invierno es una obra maestra de la termodinámica. Una capa interna densa atrapa el calor corporal, mientras que los pelos guardianes repelen la humedad. Pesa menos de 7 kilos. Su estructura es ligera, diseñada para caminar sobre la nieve sin hundirse. Es un cazador solitario, un fantasma que patrulla un reino donde el error más pequeño se paga con la inanición.
Debajo de este manto blanco existe un mundo oculto, la zona subniveal. Una red de túneles donde los roedores se creen seguros, pero el zorro posee un radar biológico letal. Sus orejas actúan como antenas parabólicas independientes, capaces de captar frecuencias bajas a casi 1 metro de profundidad. Está escuchando el crujido de la nieve bajo las patas de un ratón. El cerebro del zorro procesa los datos, calcula la profundidad, la dirección y la velocidad. Un depredador invisible contra una presa oculta. La tensión muscular llega a su límite. Los cuartos traseros se comprimen como un resorte de acero. El salto, una trayectoria parabólica perfecta, utiliza el campo magnético de la Tierra para alinear su ataque. La gravedad se encarga del resto. Su cuerpo se convierte en un misil perforante que rompe la corteza helada. Pero el zorro no devora su trofeo. El instinto paternal anula el hambre inmediata. Esta cápsula de energía tiene un destino más importante. Debe cruzar kilómetros de bosque hostil antes de que la noche congele su casa. Llega a la madriguera, una red de túneles bajo las raíces de un abeto milenario. Al instante, los cachorros emergen. No hay ternura en su recepción. Es una competencia feroz por la supervivencia. Desgarran la carne para alimentar su rápido metabolismo. El adulto observa, exhausto. La vida del ratón ha sido asimilada. En la naturaleza, nada se desperdicia, todo se transforma. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje, el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad, pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo, impulsada por un antiguo imperativo biológico. Una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa. El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico. Esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos. Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también
Elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado. Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada. Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro, analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima. La leona que encabeza la cacería inicia el ataque, utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros. Acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 km por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada. Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual. Cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan, sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador. La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua,
Su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente. Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta. Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo. Al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial. En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable. Aquí, la vida no se limita a existir, avanza, y los ñus son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros, devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal. En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos. Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente, y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar, calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor, y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece,
dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido. Solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución. Solo falta ejecutarlo. Y en este escenario, el acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición. La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad. Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras. ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora. La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente. La sabana estalla. El pánico se apodera del ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba abrasada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva. Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento. El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. Esta agotadora cacería es un triunfo. A
aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esta energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora. Las cazadoras se dirigen primero a los órganos internos más nutritivos: el hígado, el corazón y los riñones, para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida. Su estómago extremadamente ácido está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia, prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio del ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. Los depredadores supremos emergen entre el follaje, moviéndose con precisión biomecánica, donde la vegetación densa amplifica el más leve crujido. Cada pisada se calcula para borrar toda señal acústica. Impulsado por temperaturas ecuatoriales constantes, el rápido ciclo de crecimiento y descomposición transforma este ecosistema en el bioma más productivo de la Tierra. Es un escenario de silenciosa prosperidad. A lo largo del Ecuador, se extiende un motor biológico que ha funcionado sin interrupción durante más de 50 millones de años. Bienvenidos al bosque tropical. Los herbívoros terrestres emergen entre el follaje, desplazándose con eficiencia biomecánica, en un bioma donde el ruido atrae el peligro. Cada paso se calcula cuidadosamente para reducir al mínimo cualquier señal sonora. Aquí, el depredador y la presa quedan atrapados en una carrera armamentista evolutiva continua, actuando como un regulador biológico que mantiene el complejo ritmo de la selva. En estas arterias acuáticas ricas en taninos, donde la visibilidad óptica queda prácticamente anulada, los organismos acuáticos dependen por completo de mecanorreceptores especializados para descifrar desplazamientos microscópicos del agua, dominando este entorno turbio mediante una conciencia hidroacústica altamente evolucionada. En estas profundidades turbias, la piraña de vientre rojo actúa como una depredadora oportunista especializada. Sus fosas olfativas evolucionadas descifran la química del agua, aislando aminoácidos presentes en la sangre en concentraciones de apenas 1 parte por millón.
Su anatomía es una obra maestra de biomecánica letal. Músculos mandibulares hipertrofiados impulsan dientes tricúspides entrelazados. Esta estructura genera fuerzas de mordida 30 veces superiores a su propio peso, aplicando una tensión cortante catastrófica capaz de seccionar tejido y hueso en milisegundos. Biológicamente, sus densos cardúmenes funcionan como una matriz defensiva. Sin embargo, esta formación encierra un potencial latente y altamente coordinado, explorando constantemente el agua turbia en busca de anomalías acústicas o químicas. Moviéndose como un superorganismo sincronizado, procesan cambios hidrodinámicos de baja frecuencia. El enjambre mantiene una disciplina absoluta, actuando como una fuerza de ataque latente que espera el detonante ambiental preciso. Incluso cuando simplemente patrullan, afirman su papel como reguladores biológicos definitivos del río. Su presencia constante garantiza la estabilidad del ecosistema, un motor dormido preparado para procesar cualquier biomasa orgánica que las corrientes puedan traer. Para desplazarse por estas densas arterias acuáticas, el cardumen utiliza una dinámica de fluidos avanzada. Al moverse en una red sincronizada, los individuos rezagados aprovechan la estela de los que van delante, reduciendo la resistencia hidrodinámica y conservando energía metabólica vital durante patrullas prolongadas. Por encima de la línea del agua, la zona ribereña forma un ecotono crítico, una frontera biológica donde chocan los biomas terrestres y acuáticos. Los organismos de este lugar entran en un estado de letargo calculado. Utilizan la radiación solar para optimizar la eficiencia de sus enzimas musculares, precargando sus sistemas biomecánicos para una explosiva descarga cinética. Dominando este ecotono se encuentra el cocodrilo. En este momento, realiza una termorregulación ectotérmica, utilizando osteodermos altamente vascularizados para absorber la radiación solar. Este proceso eleva su tasa metabólica central y prepara sus enzimas musculares para alcanzar el máximo rendimiento cinético. Sumergirse activa un bloqueo fisiológico. Un cortocircuito cardíaco reserva el oxígeno únicamente para el cerebro, mientras una precisa compresión pulmonar consigue una flotabilidad neutra perfecta. El cocodrilo desaparece dentro de la zona de ataque. Deslizándose por el agua turbia, el cocodrilo cruza una frontera biológica crítica. Una ruptura microscópica en la epidermis libera una señal química de aminoácidos presentes en la sangre, quebrando directamente el umbral sensorial de las pirañas. El asalto es una trituración mecánica implacable. Cientos de mandíbulas aplican una fuerza cortante devastadora, arrancando carne con movimientos rápidos y precisos. El cocodrilo se agita con violencia, agotando sus reservas de oxígeno y acumulando ácido láctico. Cuando su cuerpo colapsa, el reptil es desmantelado por las pirañas, las incineradoras biológicas del río. En pocos minutos, el enorme cocodriliano queda reducido a restos óseos. Su biomasa pasa a la red metabólica de las pirañas, una transferencia de energía orgánica brutalmente eficiente. Este desmantelamiento no nace de la malicia, sino de una función ecológica esencial. Al procesar al depredador, el enjambre devuelve nutrientes vitales a la red alimentaria acuática. Las aguas turbias recuperan su calma activa. En este bioma implacable, la supervivencia depende de la perfección biomecánica, y cada final se convierte en el catalizador biológico de un nuevo comienzo.